Bueno, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. En esta ocasión vamos a abordar lo que es la temática de funciones multivariadas. Vamos a ver también lo que es el apartado de elementos gráficos para irnos recordando y ver cómo es que desarrollamos ese procedimiento, donde realmente lo que vamos a utilizar son funciones polinomiales, las cuales van desde el grado 1 hasta el enésimo. En el material que les subí les aparece hasta el grado 2, entonces voy a ver si podemos alcanzar y desarrollamos lo que es una última gráfica que tiene que ver con funciones de grado mayor, por lo menos esta que les presento acá. En las que estaban anteriormente son grado 3, pero no tienen ningún otro elemento. Sin embargo, este es grado 3 porque si se fijan, aparece factorizado 3 elementos lineales y cada uno de esos representa un x a la 1. Entonces, si esos los multiplicáramos, obtuviésemos una ecuación que es x al cubo. Pero ¿qué sucede? Es una variante porque ya no solamente es x al cubo ni x, x al cubo más 1 o x al cubo menos 1, sino que ya es más algún valor, entonces eso lo hace que cambie la forma de la gráfica, pero lo vamos a ver conforme vayamos avanzando. No sé si de lo que revisaron del material tienen alguna duda. Bueno, creo que no. Entonces continúo. En muchas funciones matemáticas el valor de una variable dependiente va a o depende de más de una variable independiente, es decir, se da el nombre de funciones multivariadas a las que contienen más de una variable independiente. Una clase de función multivariada es la de funciones bivariadas, es decir, que tienen dos componentes. Y la notación para ellas podemos ver como ejemplo que z es igual a f de x, y, lo cual indica que la variable dependiente z va a tener dos valores o dos variables que van a determinar qué número es el que le corresponde según lo que se esté evaluando. Miren, este apartado de las multivariables nos sirve porque más adelante, conforme vayamos viendo otros temas, vamos a utilizarlo. ¿En donde? Cuando empecemos con la parte de derivación y con la parte de integración, porque ahí a veces voy a tener que derivar en función de una variable, dependiendo si es una derivada parcial o de otro tipo que vayamos a utilizar por ahí. Bueno, por ejemplo, en este caso tenemos f de xy, que es igual a x cubo más 3 veces xy más y al cuadrado menos 10. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que yo tengo que tener un punto coordenado con los valores tanto de x como y ya rendidos. Para este caso tenemos un ejemplo donde vamos a evaluar en esa función f de xy el valor de x igual a 0 y y igual a 0. Si se fijan en primera instancia, nosotros podríamos suponer que evaluar esas variables con un valor numérico de 0 tendría que haber dado 0, pero cuando vemos la forma de lo que es la función, revisamos que no solo depende de esa variable, sino que también tiene un término independiente, que es el valor de menos 10. Entonces, al revisar esto me dice que aunque esos valores numéricos sean 0, va a quedar este número que es una constante que ayuda a hacer un cambio extra dentro de la función tal cual nos la han presentado. Tal es el caso que acá al sustituir todos los primeros términos del x cubo y 3xy más y al cuadrado se hacen 0. Es el valor numérico que le corresponde. Entonces, si esos me van a dar 0, solo me queda el valor de la constante, que para este caso es menos 10. Si se fijan, nosotros podríamos adelantarnos y decir que de repente pues el valor tendría que haber dado 0, pero hasta que nosotros evaluemos y revisamos lo que es la estructura de la función, así es cuando descubrimos si hubiésemos caído en lo que es un error o no. Entonces, no podemos suponer, sino que tenemos que evaluar realmente para poder obtener un número el cual
fundamenta realmente el valor numérico que nosotros hemos obtenido. Luego veamos un ejemplo 2. Para este segundo ejemplo, meto otra función que en este caso es x por e a la x cuadrado y me dice que evalúe el punto 1, logaritmo natural de 2. Este tipo de función, si se fijan, no es parecida a la que estaba al principio. La que estaba al principio es una función de tipo algebraica, si lo podemos ver, pero esta que tengo acá ya no es de ese tipo, porque yo tengo dos factores que son de diferente tipología en cuanto a funciones. Este apartado que está acá es como que tuviera dos tipos de funciones multiplicando, porque la x como tal es una función algebraica, pero el e a la x cuadrado y es una función de tipo exponencial. Entonces, esas conjugaciones me van a servir muchas veces más adelante para saber que cuando están multiplicando de este tipo y son funciones diferentes, voy a ocupar algunas reglas para hacer procedimientos, porque esto me sirve cuando yo aplico la regla del producto en las derivadas y la regla de lo que es cambio de variable o sustitución en lo que es el apartado de integración. Bueno, continuando con esto, como me dice que evalúe 1, logaritmo natural de 2. Entonces, van a haber algunos elementos que voy a necesitar recordar. ¿Por qué? Porque resulta que para evaluar, si lo quiero hacer en la calculadora, lo puedo hacer, pero también tengo que fundamentar cada uno de los procedimientos que allí se han de seguir. Para este caso, si se fijan, la forma exponencial tiene su recíproco en la forma logarítmica, y en función de esto se recurre a conocer cada uno de los elementos que componen la forma logarítmica y la exponencial. Un logaritmo es una expresión que, si se fijan, posee un argumento, una base y lo que es en sí la representación del bendito logaritmo. Y tenemos la forma exponencial, la cual está constituida de lo que es un exponente, una base y el resultado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada cosa tiene una relación. Lo que es el exponente para este es el resultado en los logaritmos. Lo que es la base de una forma exponencial es la base de una forma logarítmica. Lo que es el argumento del logaritmo va a ser igual al resultado en exponencial, ¿ya? Para nuestro caso, si se fijan ustedes, tienen e a la x cuadrado y. Resulta que por ahí nosotros vamos a ver esas relaciones que existen. Esa forma de logaritmo y de exponente. Para resolver esta evaluación, paso a paso, también se vuelve necesario conocer algunas propiedades de los logaritmos. Esto que estoy haciendo yo acá es como un repaso de los conocimientos que ustedes ya tienen previos a lo que es esta asignatura, porque con lo que son logaritmos y exponentes me imagino que ya tuvieron alguna experiencia. Es más, quisiera que me aporten ustedes algo en función de lo que ya conocen referente a logaritmos y exponentes, porque muchas veces hay que hacer algunos artificios matemáticos, le llamamos por ahí, para poder redefinir funciones, porque cuando nos las dan de repente de una presentación no le podemos meter mano de forma directa. Leslie, ¿qué me puede decir de los logaritmos y de los exponentes? Hola, disculpe, Sí. el internet se me estaba trabando. Ajá, dígame. Bueno, un logaritmo debe depender de un argumento Uh-huh. y también debe de poseer un argumento. ¿Me repite porque no le escuché bien? Eh, un, ar- un logaritmo, ¿me puede escuchar? Sí, ahorita sí. Depende de una base y Uh-huh. un argumento.
Vale, si se fija, se tendría que hacer la relación inversa con lo que son los exponentes. No sé qué tanto trabajaron antes ustedes con esos elementos. Melanie, Yo sí trabajamos bastante con eso el año pasado. Hicimos bastantes ejercicios de cada caso, cada eh, propiedad. y si le hacían los cambios y veían cómo es que podían, pues, reescribirse, porque si se fija, a veces lo que se muestra, Sí. ajá, a veces lo que muestran es cómo graficar, cómo evaluar puntos, pero Ujú. no cómo aplicar las propiedades. Si se los enseñaron, pues eso ya es un avance. Sí, nosotros sí lo vimos, vimos cada propiedad y así vamos haciendo ejercicios de cómo. Si se fijan, esas son herramientas que les van a facilitar a ustedes el trabajo en cuanto a resolución de ejercicios. Bueno, ya bien. Sí, dígame. Ah, no, que sí lo vi. Bueno, gracias a No, Dios. bueno, hicimos pocos ejercicios, pero sí alcanzamos a ver cada propiedad. Bueno, entonces si se fijan, esa base les va a servir a ustedes e incluso se van a poder ayudar entre ustedes, porque la idea es, pues ir conociendo algo que de repente puede que me lo hayan dado poquito, pero que tengo que desarrollarlo al final. Bueno, vamos a ver, continuando. Para resolver estas ecuaciones decíamos que necesitamos conocer algunas propiedades y hay algunos ejemplos. Si lo tengo expresado como un logaritmo, por ejemplo, hay tres columnas y hay un ejemplo. Para el primero, el logaritmo base A de 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, cuando yo me paso a la forma exponencial, un A a la 0 es igual a 1. Y voy a ponerles, por ejemplo, agarren su calculadora y agarren 1000 y elévenlo a la 0. Uno, Vean bien cómo lo evaluaron. Porque si se fija, les dije 1000 evaluado a la 0. Si le pongo menos 100.000 evaluado a la 0, ¿cuánto les da? Menos 100.000 evaluado a la 0. ¿Cuánto me les dio? menos uno, -1. Revísenlo bien, porque es menos 1 a la 0. El detalle es este. Cuando evalúen un valor numérico, enciérrenlo entre paréntesis y luego lo elevan a la potencia, porque si no, la calculadora podría hacer una multiplicación del signo y sacarlo de, porque si les da menos 1 es porque la calculadora, al no ponerle los paréntesis, elevó el 10.000 a la 0 y lo multiplicó por el signo menos porque era un menos 1 para ellos. Entonces tienen que encerrarlo en paréntesis y elevarlo a la 0. ¿Cuánto me le dio? 1, así sí. Ah, si se fijan. Es el detalle, si se fijan, la agrupación de símbolos, las calculadoras como tienen la base teórica que nosotros manejamos. Y quiero que nos quede bien claro esto. Si se recuerdan, las máquinas surgieron después de nosotros, porque nosotros, los seres humanos, a través de diferentes pruebas y errores, hemos ido desarrollando metodologías para poder trabajar y así es como se establecieron las propiedades matemáticas para poder trabajar. Entonces, las calculadoras, que son herramientas que nosotros utilizamos, van a tomar en consideración todos aquellos detalles que el ser humano al principio tuvo como ciertos parámetros. Entonces, nosotros sabemos que si se fijan en la matemática, entre las operaciones aritméticas básicas, si yo tengo una multiplicación, una suma, una resta y una división, se dice que en una sola expresión lo que va a hacer el ser humano primero es, por mayor prioridad, las divisiones y las multiplicaciones, que esas están en la misma escala, pero después de eso van las operaciones de suma y resta. Entonces, cuando nosotros vemos elementos como este que tienen que ver con potencias, en lo que es la parte de matemática, nos dice que cuando vamos a elevar un elemento, toda la vida tiene que estar encerrado en un paréntesis para que no vaya a cometer algún tipo de errores al momento de mostrarnos lo que es el resultado. Porque si ustedes se dan cuenta en esta propiedad, me dice un A a la 0,
pero en lugar de A puede haber un número cualquiera y lo acabamos de demostrar. Ahí no nos ponen el paréntesis, pero nosotros sabemos que al sustituir siempre debe de ir este paréntesis para ellos y así no nos va a dar una variación, si se fijan. Para este caso nosotros ocupamos, bueno, cuando ocuparon 1000 y lo elevaron a la 0, si no ocuparon lo que era el valor del paréntesis, no le genera problemas la calculadora. ¿Por qué? Porque no está antepuesto por un signo negativo. Pero cuando yo pusiera, bueno, ya no voy a poner 10.000, no que voy a poner siempre los mismos 1000. Digamos que fueran los mismos 1000, pero si yo no lo encierro en paréntesis y coloco que esté elevado a la 0, me va a multiplicar por ese signo menos, a no ser que yo utilice el paréntesis, ahí me tire el valor numérico de 1, que es lo mismo que sucede cuando yo lo pongo por más 1000. Siempre sale ese valor, entonces con eso tenemos que tener cuidado porque si se fijan, de repente nosotros podemos estar trabajando bien en algo, pero por la omisión de un signo de agrupación nos puede cambiar la respuesta. En este caso, si se fijan, fue para un valor numérico específico, pero si ese valor numérico está multiplicando por otro factor y luego de eso se suma o se resta con otro número, el valor numérico obtenido al final sí nos va a variar y de manera bastante grande. Bueno, si se fijan en la siguiente propiedad, me dice el logaritmo base A de A, que es igual a como que yo elevara A a la 1. Si agarramos un número cualquiera como 10, y el 10 lo elevo a la 1, toda la vida va a ser el mismo número. A eso es a lo que se refiere esa propiedad, ¿ya? Luego tenemos el otro donde me dice logaritmo base A de A a la X. Entre lo que es el logaritmo base A de una potencia de la misma base, prácticamente lo que pasa es que se simplifican y simplemente va a quedar lo que es el valor de elevar la base a la potencia X o del valor del argumento. Si se fijan acá, cuando aplico el logaritmo base A de A a la X, lo que queda es el argumento del logaritmo que estoy viendo en ese momento. Y tenemos la otra donde me dice que voy a poner en un exponente al logaritmo base A de X y me va a dar entonces X. Lo que sucede acá es que se ocupa una reglita que se llama la regla del sombrero y esa lo que hace es bajar el argumento a multiplicar. Entonces me queda X por el logaritmo de lo que sería de A elevado a la A, y eso se simplifica. Más adelante lo vamos a ver por ahí. Si se fijan en el ejemplo, si lo agarramos como logaritmos, el logaritmo base 3 de 1, toda la vida va a ser 0 porque es como que tenga el valor de 3 elevado a la, el valor de 3 elevado a la 0. Si tengo el logaritmo base 10 de 10, que va a ser, como es la misma potencia, va a ser como que tenga lo que es el valor de 1 o el valor, si ustedes se dan cuenta, de lo que es la igualdad que tenía al principio. Logaritmo base 2 de 8, ahí lo que hacen es una descomposición. 8 se descompone en sus tres factores, que sería 8 tiene mitad que es 4, tiene mitad que es 2. Entonces, si revisamos eso, y 2 tiene mitad que es 1, es como que dijera la base 2 elevado al cubo. Entonces, si revisan ustedes, es esto mismo que aparecía aquí, ¿ve? Logaritmo base A de A a la X solamente queda el exponente. Entonces, cuando lo descompongo de esa forma, ya me queda simplemente que el resultado tiene que ser esa potencia a la que quedaba elevado y que hemos encontrado después de verificar lo que es el número de veces que se repite ese factor. Si se recuerdan, eso es más o menos acá, que agarran el número 8, le sacan la mitad, luego sabemos que la mitad de 8 es 4, luego la mitad de 4 es 2, y de nuevo la mitad de 2, que es 1. Y lo que hacen es expresar el número 8 como su equivalente, que es 2 al cubo, para tenerlo de esta forma y simplemente verificar que es igual a ese exponente de la base a la que le están aplicando el logaritmo, porque es el logaritmo base igual a la base de lo que es ese exponente que evaluamos como argumento, ¿ya? Ahora bien, conociendo más o menos esas propiedades que ya les tendrían que conocer, pero que les estamos haciendo un repaso, para el caso de conviene usar la cuarta propiedad, que se dice que es una base
elevada a un logaritmo de la misma base y se le puede igualar al argumento que posee el logaritmo. En este caso, cuando se debe conocer también que el logaritmo natural de x realmente es logaritmo base e de x. Les voy a decir, vaya, como si se fijan, nosotros vemos las expresiones, en todas dice logaritmo base A, base A, base A. El detalle está que ese logaritmo, cuando hablamos de logaritmo base, logaritmo natural, realmente ese logaritmo lo que tenía era una base E. Entonces, por no estar colocando logaritmo base E de X, lo ocuparon como logaritmo natural de X o logaritmo neperiano, porque es en función de quien lo descubrió realmente. Un señor de apellido Nipio por ahí. Entonces, si nosotros ya verificamos eso, podemos ver que al evaluar tendríamos nosotros, como me decía, que los valores que yo iba a sustituir en la función eran 1 en x y logaritmo natural, y lo que era logaritmo natural de 2 en lo que era y. Y me vengo para acá con lo que era la función original. Vamos a buscarla por acá. Que es esta de aquí. La voy a copiar y la voy a pegar allá. Ya que la tenemos acá. Si revisamos, entonces, en lugar de cada uno de esos términos, en lugar de x, me aparece el número 1, que era lo que le iba a corresponder. Y si se fijan, para evaluar siempre ponemos un paréntesis en lugar de lo que vamos a meter. En la potencia de e, resulta que tenía x al cuadrado, que sería 1 al cuadrado. Si el número hubiera sido diferente de 1 en la x, pues el resultado nos hubiera variado un poco. Y dice que todo eso está multiplicado en la potencia de e por un logaritmo natural de 2, que es el que había que evaluar. Al revisar esto, el valor de 1 no le va a modificar nada. Entonces lo que podemos hacer es expresar lo que queda, que realmente es un e elevado a la logaritmo natural de 2 o logaritmo base e de 2. Lo voy a reescribir por acá para que lo veamos antes de que apareciera de esta forma. Porque esto es lo que se hace. Esto es lo que nos quedaba realmente. Nos queda nada más e elevado al logaritmo natural de 2. Entonces ahí puede que no se visualice directamente y por eso se le hace el cambio para colocarlo como logaritmo base e de 2 y revisamos que es idéntico a la propiedad que nos daba acá. ¿Ya? Si se fijan, lo que es una base elevado a un logaritmo de la misma base, me dice que va a quedar lo que es el argumento del logaritmo que se estaba evaluando. Y por eso toda la expresión al evaluar 1, logaritmo natural de 2 nos va a dar el valor numérico de 2 siempre. No sé si existen dudas hasta este momento con eso que les acabo de mencionar. Erika Alejandro, buenos días. ¿Estamos bien por ahí? Buenos días, sí. Sí, todo bien. Bueno, les comentaba a sus compañeros que al final en la parte de evaluación de las gráficas les agregué un tipo de gráfica que no está en el documento, pero que es necesario que lo conozcan también, de las funciones polinomiales, porque de esas mismas es de las que me he metido, no me he metido con exponenciales ni con otro tipo. Entonces ahora pasamos a esa representación gráfica de funciones polinomiales. Si nosotros vemos acá, a nosotros toda la vida nos dijeron, no, solamente sustituye un numerito y con ese numerito genera una tabla y esa tabla le va a dar el número que usted o la forma que usted va a necesitar. Pero a veces no es tan sencillo solo sustituir o obtener un número. ¿Por qué? Porque no voy a saber qué valor numérico debo evaluar para realmente tener la forma de la gráfica que necesito. Entonces, mientras más compleja es la forma de la función, se vuelve un tanto difícil poder encontrar puntos de evaluación de ello. Entonces vamos a ver por acá cómo lo vamos a efectuar. Bueno, para empezar, como son funciones polinomiales,
definimos que es una función polinomial, que para este caso es una expresión, porque si se fijan aquí no aparecen palabras, pero es una expresión de tipo algebraica, es decir, que está acompañado por coeficientes y partes literales con exponentes aplicados. Para este caso, si ustedes se fijan, esa función polinomial me dice que va a tener un coeficiente enésimo, o lo que es el a enésimo, el primer término o el término principal de la función, dependiendo de qué, del valor más grande. Si se fijan, empieza con una potencia y conforme se va desplazando, empieza a disminuir lo que es el subíndice del coeficiente, pero ese subíndice solo indica una posición en lo que es la cantidad de valores que ahí tengamos, más no lo que es la parte de la potencia, porque la potencia o el exponente lo que me va a decir a mí es, si es un x al cubo, entonces el siguiente que tiene que ir en el orden de esa función tendría que ser un x cuadrado. Si no existe un x cuadrado, pues entonces un x a la 1 o un término independiente, pero siempre se coloca primero lo que es la potencia mayor y vamos ordenándolos de mayor a menor para conocer el grado de esa función polinomial. Entonces me dice que voy a utilizar tantos espacios de lo que son coeficientes y potencias hasta llegar a lo que es un término que es elevado a la 1 o es lineal, para al final verificar que existen términos independientes. ¿Por qué? Porque aquí cuando llegamos a esto, aplicamos lo que estaba allá, el a a la 0 que aparece ahí, realmente está multiplicado por un x elevado a la 0. ¿Y cuánto dijimos que era un número elevado a la 0, muchachos? Que lo acabamos de estar utilizando cuando pusimos el 1000 a la 0 y el menos 1000 a la 0. ¿Cuánto era el valor numérico que iba a tener siempre? 1. 1. Exacto. Entonces, si se dan cuenta ustedes, como esa X era como el espacio donde yo iba a sustituir, verificamos nosotros que por eso es que no colocan ese término cuando va disminuyendo en las potencias, no porque realmente, como les digo, es un a la 0 por un x a la 0, pero el x a la 0 al final se nos va a convertir en 1. Una vez vemos eso, continuamos por acá y eso es lo que nosotros conocemos como el término independiente en una expresión. Entonces me dice ya en la siguiente tabla, bueno, si yo tengo una función polinomial con un grado de f, es decir, una potencia de f en la variable x de 0, ¿qué me quedaba? El valor de a la 0, o solamente lo que era el coeficiente que multiplicaba a este término, ¿verdad? Que es lo que acabamos de expresar en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, es como que relacionáramos lo que es esto que aparece acá para verificar que si solo fuera un número el que nos aparece, un f de x igual a 3, por decirles algo, ese f de x o f de acá, lo voy a colocar aquí para hacer un ejemplo. Si yo tuviera entonces un f de x que es igual a 3, yo voy a obtener una gráfica que va a ser una línea recta horizontal. Fíjense que a veces para graficar ese tipo de constantes nosotros pudiéramos llegar a confundirnos un poco, pero para no confundirnos voy a expresar una forma en la cual yo puedo evaluar. ¿Cómo? En esas funciones que son rectas, lo que yo tengo es que toda la vida me enseñaron que yo puedo armar lo que es una tabla de evaluación. Entonces, tengo el valor que le voy a dar a x y tengo el valor de lo que tiene que ser el f de x o de la evaluación de x. Entonces, lo que sucede es que para este caso me dice que es igual a 3. Y revisemos esto. Como todo está en función de x, bueno, voy a ocupar 2 o 3 valores. Voy a ocupar menos 1, 0 y 1. Si ocupo esos 3 valores, me voy a dar cuenta que dentro de la función específicamente no existe una x para poder sustituir. Y es más, si yo sustituyera en la x por decirles el menos 1, como estaría en paréntesis y estuviera elevado a la 0, toda la vida sería 1. Y ese 1, ¿por quién se multiplicaría? Por el valor numérico de 3 que aparecía acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya sea que evalúe menos 1, 0, 1, va a ser el valor de 1 multiplicado por este que ya me dan.
Es decir, que toda la vida aquí voy a tener 3, 3 y 3. Es decir, que si yo quisiera ver cómo quedan esos pares ordenados, armo acá y pongo el par ordenado de X, Y, que me correspondería para graficar, y los colocamos acá. Entonces, si se fijan, tendría un par ordenado de menos 1, 3, tendría un par ordenado de 0, 3, y un par ordenado de 1, 3. Permítame, vamos a borrar ese último porque tenía algo que no era incorrecto. No era 0, sino que era 1. Tenemos el valor numérico de 1, 3. Y si esto es cierto, ya para graficar se me hace más sencillo. Vengo yo, agarro la recta de los números reales y coloco acá. Bueno, como me dice que va a ser, o yo evalué, ¿verdad? Ocupé para evaluar los valores de menos 1 en X, el valor de 0 en X y el valor de 1, ¿verdad? En Y me dice que tengo que subir 1, 2, 3 unidades. Entonces, para ver la forma, yo puedo decir, menos 1, 3 quedó acá. El siguiente número me quedó 0,3. Entonces ese coincide con la línea vertical. Y lo colocamos por acá. Y está otro que es 1,3, que es este de acá. Entonces, para ver la forma realmente de ese horizontal, simplemente unimos esos puntos y sabemos que si pusiéramos más, va a tender a irse de forma horizontal, y así es como obtenemos la fórmula de la forma gráfica de una constante que sea igual a, una función que sea igual a una constante, que para este caso es f de x igual a 3. No sé si alguna vez, o hay algunas personas que me dicen, no, mire, si solo es un número y otra es una línea, pero a veces tienden a confundirse en si la línea que van a trazar es una vertical o una horizontal, o a veces si solo es un punto, y cómo es que solamente me están dando un número para graficar si no tengo cómo ver la forma. Pues si se fijan, una forma de poderlo efectuar es hacer las evaluaciones como se los acabo de mostrar, ocupar unos valores de prueba, y con esos valores de prueba pues entonces nosotros verificamos que el valor de prueba en el eje X cambia, pero en el eje Y en el eje y en el eje Y no cambió, fue siempre el mismo 3, es decir que ese podría venir desde menos infinito hacia más infinito y permanecer con esos valores de 3 para formar esa línea horizontal. No sé si tienen dudas al respecto. Bueno, creo que no existen, ¿verdad? Veamos la siguiente forma. Si vamos a tener una función con grado 1, es decir que existe un a sub 1 por un x elevado a la 1 más una constante. Fíjense bien, nosotros, si yo pongo como ejemplo para este caso y para ese tipo de gráfica, por decirle acá, lo que sería, voy a ponerme por aquí, para ese caso, un f de x f de x igual a lo que es el valor de 2x más 1 o un f de x igual a 4x, ambas pertenecen a ese mismo tipo de lo que es forma de función. ¿Por qué? Porque si se fijan, me dice que es un coeficiente multiplicado por x más un a la 0. Lo que sucede acá es que si se fijan, el coeficiente para el primero
del primer término del que esté elevado al x a la 1 es 2 y está sumado con un a a la 0, que es este de acá, igual a lo que es el valor numérico de 1. Por acá lo vamos a colocar de nuevo. Aquí tendríamos, ¿verdad? Un a a la 0 igual a 1. Aquí tengo un a la n igual a 2. Si reviso en la siguiente expresión o en la siguiente función, tengo un a la n igual a 4. Ahora respóndanme ustedes, ¿cuál es el a la 0 de esa siguiente expresión? Eva María. No estoy segura. No estoy segura. Ajá, ¿usted qué se imagina que es el valor que tendríamos que poner ahí? Pues no sé si un 1 imaginario. Un 1 imaginario. Vaya, vamos a ver qué me dice por ahí No. de respecto a eso. Vamos a ver si nos ayuda. Aide, ¿qué dice respecto a lo que nos acaba de mencionar Eva María? Pues creo que, bueno, la verdad no estoy muy segura, pero en cierta forma estoy de acuerdo con ella, porque anteriormente usted mencionaba, ¿verdad? De eso, que cuando está elevado a cero, bueno, en este caso es como su índice, sería como un 1, pero no se pone. Así que Vale. sí, sería como imaginario. Si se fijan ustedes, si dicen de un a la 0, toda la vida va a ser 1 y no es un número imaginario. Fíjense, el valor numérico que ahí está asignado existe y es real. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros? Vamos a ver lo siguiente. La forma general me dice que todas estas funciones tienen un a la 0 sumándoles. Entonces, se dice que el número para que algo exista es 1. En la multiplicación todo está multiplicado por 1 para que exista. Entonces, ¿qué sucede? Yo voy a tener acá más, como no aparece escrito, realmente un valor que es igual a lo que sería, ahorita se lo escribo por acá, un valor de 0. ¿Por qué? Porque el a la 0 existe solamente que en esas ocasiones, cuando no vemos el número, el valor asignado a la 0 es de 0. ¿Ya? Eso es lo que sucede realmente. Porque si se fijan, cuando nosotros sumamos o restamos, lo hacemos con otro valor numérico. Y por eso cuando las personas están despejando este concepto que les acabo de dar, que si hay una forma general, pero no se ve ese valor, nosotros sabemos que lo que le está sumando realmente es que en esa posición existe un coeficiente de 0. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Me voy a ponerles otro ejemplo por acá. Bueno, quizás con las funciones que sean más grandotas lo vamos a hacer, ¿ya? Pero no sé si les queda claro ese apartado de que la forma completa para una ecuación o función de grado 1 siempre va a ser un coeficiente multiplicado por una expresión algebraica que esté elevado a la 1, más un término independiente que puede tener cualquier valor numérico de la recta de los reales, ¿ya? Porque si se fijan, aquí cuando hice esto, pues qué bonito, ¿verdad? Era más 1. ¿Qué tal si yo acá a esto lo cambio a que sea un 2x menos 4? Regálenme cuál es el valor de ese nuevo apartado para lo que es a la n y para lo que es a la 0. Regálenme ustedes los valores que van a ir ahí. Stephanie, ¿qué valores van a ir en a la 0 y qué valores van a ir en a la n para esa nueva expresión que le acabo de colocar? No estoy segura, pero
En A a la N creo que seguiría siendo 2. Ajá. Y En A a la 0. Miren, aquí, en, sin temor a equivocarse, porque de los errores nosotros aprendemos y mientras nosotros estamos en clase, pues podemos equivocarnos en todo lo que necesiten. en A a la 0, 4. Usted me dice entonces que en A a la 0 va a ser el valor de 4. Y eso es mentira. ¿Por qué? Vean, nosotros hablemos de las reglas de multiplicación de signos, que se fijaron en la forma general, dice más A a la 0, ¿verdad? Entonces, si yo reescribiera esto, lo puedo reescribir como 2x, y si respeto la forma que tiene aquello ahí, me dice que sería más el valor de un número. ¿Qué número que al multiplicarse me dé menos 4 por este signo más? Es un menos. Entonces, por eso es que nosotros cuando tenemos las expresiones y nos aparecen así, nosotros ya no escribimos que es más menos 4, sino que colocamos el valor antecedido directamente por el símbolo, pero ese símbolo también aparece de esta multiplicación, más por menos, que me va a dar menos. Entonces acá si se fija, el valor realmente que tiene almacenado a la 0 es de menos 4. ¿Ya? O sea, si se fijan, conforme vayamos avanzando, vamos a ir disipando algunas cosas que de repente pudieran llegar a complicarnos o que nos pueden servir para que nosotros realmente sepamos el por qué le colocamos ese número. ¿Por qué? Fíjense por qué les estoy dando esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando resolvían ecuaciones de grado 2? Donde para meter en la ecuación cuadrática necesitaban el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Qué es lo que hacían? Extraer el valor numérico y a veces aparecía como un menos 4 en lo que era el término independiente. Y teníamos la duda, bueno, ¿y qué número le corresponde? Como nos acaba de suceder, ¿verdad? Es que yo tengo que poner en ese término independiente un valor de 4 nada más porque me dice, ese es el número que yo veo ahí, pero realmente no es ese el número, sino que es el que está multiplicado por el signo que le tendría que haber antecedido realmente, porque nosotros no respetamos la forma original de la expresión. Ahora sí, Stephanie. Sí, ahora sí. Si se fijan, por lo general hay ciertas operaciones que nosotros nos las muestran, pero que a lo largo del tiempo nosotros vamos desarrollando procesos, pero siempre nos va quedando la duda. Y ya cuando llego a ese punto y lo tengo que utilizar, ¿cómo era? Porque no estoy seguro. Hay algo que me falta para consolidarlo y ya que toda la vida no se me olvide. Entonces, por eso es que hago estas demostraciones, si se fijan para este caso, que era el hecho de verificar que voy a tener ese símbolo original que era más, pero que lo que sucede es que el valor numérico que está almacenado en el A a la 0 es un menos 4 y al hacer la multiplicación nos queda ese valor de ahí. Recordando esto, ahora quiero que ustedes me digan algunas cosas que pudieran llegar a confundirlos. Por decirles algo, si se fijan, no sé si de las leyes de los signos las manejan bien, porque si no hay que darles un pequeño repaso también y que ustedes lo verifiquen. ¿No tienen problemas con las leyes de los signos? Bueno, creo que no. Ajá, dígame, Eric. No, en lo personal no. Qué bueno. Les voy a hacer una pregunta en general. Ajá, dígame, Eva. No, igualmente que Eric, no tengo problemas con eso. Fíjense bien, ¿por qué les planteo esto? Porque hay algunas definiciones que también debemos de tenerlas claras. Me voy a ir a una definición básica y ustedes me la van a regalar. Regálenme la definición de la resta. Porque fíjense, la definición de la resta es lo que acabo de ocupar también en el anterior. Y ya van a ver por qué.
Aide, ¿cuál es la definición de la resta? Es sustraer cierta cantidad de otro número. Sustraer cierta cantidad de otro número. ¿Qué dicen los demás respecto a esta definición? Ajá. Con temor a equivocarme, yo diría lo mismo. ¿Y los demás? Estoy de acuerdo. Fíjense bien por qué es que estoy buscando la definición de resta. Porque desgraciadamente a nosotros nos dieron una noción y nunca nos ayudaron a cambiarla debido a que de repente era más fácil entenderlo así y muchas veces nosotros lo buscamos en muchos lugares y así la vamos a encontrar definida. Incluso si ustedes se ponen a googlear, posiblemente esa sea la definición que van a encontrar, que no es nada más que quitar cierta cantidad a otro valor numérico. Ahora les voy a poner el caso. Y si yo digo, y hagámoslo ahí, menos 100 más 5, ¿cuánto me da? ¿Cuánto, Menos, perdón? Menos 100 más 5. menos Menos 95. 95. Ah, vaya, entonces, ¿quién le quitó a quién? Si supuestamente nosotros casi siempre pensamos que es un valor más grande al que le quitan uno más pequeño, ¿ya? Que es el concepto que tendríamos que manejar, que es el que nos dieron nosotros en las primeras áreas de nuestra formación. Ahora les voy a explicar esto. Resulta que si nosotros nos damos cuenta, realmente nosotros utilizamos la recta de los reales y nosotros vamos a definir bien a partir de la recta de los reales lo que es la resta y que me les quede claro, la resta no es nada más que un caso especial de suma. ¿Por qué? Porque realmente lo que hacemos es hacer operaciones con números de la recta de los reales. Por decirles, vengo yo, defino la recta de los reales que va desde 0. Vean, voy a poner unos par de números por acá. Menos 3, digamos, menos 2 y menos 1. Y acá para el otro lado, 1, 2 y 3. Cuando vengo yo y reviso que la suma es la resta es un caso especial de suma, ¿qué sucede si yo digo quiero operar este valor numérico con este otro valor numérico? Entonces, si yo veo, la suma me va a decir que es el valor de menos 2 más lo que es 1. ¿Ya? Si yo lo veo en el orden que aparece. Pero alguien viene y me dice, no, mire, si lo quiero ver como resta, entonces, ¿cómo es que va a ir esto? Tiene que ser el mayor al menor o el menor al mayor, y ahí nos estamos dando duro con que, y si uno ya es negativo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se fijan ustedes en este caso, ¿qué sucede? Nos va a dar un valor de menos 1, ¿verdad? Porque el número más grande está al lado izquierdo de la recta de los reales. Entonces el resultado es que solo le voy a quitar un elemento de esa recta para acercarlo más a 0 o hacerlo más a la derecha realmente. ¿Ya? Y si me dicen, mire, haga la resta ahora de quiénes, de lo que es el valor de 3 menos el valor de 3 y menos 5. Voy a colocarlo acá. De 3 y de menos 5. Si hago eso, ¿cómo me va a quedar? Va a ser 3, que es el número que estaba al inicio, más, que es una suma, el valor de menos 5. ¿Ya? Y si se fijan, aquí es como nosotros lo tratamos, como la definición realmente que corresponde, que la resta no es nada más que un caso especial de lo que es la suma, porque todos los números están antecedidos de un signo más y el valor numérico resultante no es nada más que la consecución de la multiplicación de ese signo que se le antepone por más. ¿Ya? Entonces se fijan, para este caso, ¿cuánto me daría?
3 más menos 5, ¿cuánto es? -2. -2, en efecto. ¿Ya? Entonces, por ahí nosotros tenemos que manejar bien las definiciones, porque dice, bien, cuando alguien es un número mayor positivo y el menor es negativo, pues ahí no veo ningún problema, dicen ustedes. Porque dice, bien, si yo agarrara una resta que es de 3 y voy a relacionarlo con -2, ¿qué sucede acá? Ahí va a ser 3 más el valor de -2. Y cuando lo vemos así, encontramos y decimos, ¿y para qué le voy a poner el más si no me saca de nada? Pues si ustedes se fijaron, para la operación de resta, pues aquí lo voy a ver más sencillo, me va a dar un 1. Pero cuando quiero identificar en elementos de los cuales quiero extraer un número, me sirve utilizar este concepto de que todos los valores que aparezcan con un valor negativo realmente van antecedidos por un signo más. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya podemos decir. Vamos a ver, Leslie, ¿a qué es igual la resta? Sí, disculpe. No le ¿Cuál es, escuché qué dijo. ¿Cuál es la definición ahora de resta? Que la resta es un caso especial de suma. Y eso, manéjenlo de esa forma para que de aquí para allá ya nunca vayan a tener un conflicto en función del signo que antecede a una operación de este tipo. ¿Ya? Bueno, continuemos. Si se fijan, luego de eso tenemos nosotros por acá lo que es una función de grado 2 o lo que es una función cuadrática, le decimos nosotros, que las gráficas de las ecuaciones de grado 2 por lo general son parábolas. Para este caso que les planteo acá, como está en función de x, no hay problema. Tengo que revisar que con estos términos que aparecen acá pueden ser parábolas. Para este caso va a ser una parábola con eje x y eje y. Y lo que tiene es que como tiene valores que están desfasados, tendríamos que ver cuántas unidades hay o pueden quedar con esta forma, como una U hacia arriba, donde vamos a necesitar, dependiendo de cómo sea la forma de la expresión en la función, puede que nosotros necesitemos factorizar. Otras ocasiones no es necesario. ¿Por qué? Porque no tiene ningún punto de desfase. Desde el momento en el que nosotros vemos acá que aparece más un a a la 0, ese a a la 0 que se le suma o ese término independiente me dice que la gráfica no va a pasar posiblemente o va a iniciar en 0. Las que inician en el punto 0,0 son aquellas que no tienen a ningún otro valor sumándoseles al lado derecho, es decir, un a a la a sub 2 o un número cualquiera por un x elevado al cuadrado, más ningún otro valor numérico. Vamos a ver, para definir esto, entonces vemos los casos que puede tener. Si f tiene grado n y todos los coeficientes, excepto a a la n, son 0, entonces, ¿qué sucede? Como si es ese caso, si se fijan, esto vale 0, esto vale 0. El a a la 0 tiene un valor numérico de 0 y el a a la 1 tiene un valor numérico de 0. Por eso es que queda ese coeficiente a sub 2 por el x a la 2 o el a por x a la n. Entonces, si n es igual a 1, la gráfica de f va a ser una recta, como lo acabamos de expresar por ahí, ¿verdad? Que pasa por el origen. Si n es igual a 2, la gráfica entonces va a ser una parábola, con vértice en el origen, y tenemos por acá dos ilustraciones. Y luego tenemos lo que es con n igual a 3. Es un polinomio de grado 3, entonces es un cúbico. Y vamos a ver los ejemplos que tenemos por acá. Vamos a colocar por acá. El caso 1, si el valor de lo que es, en este caso, el valor de B y de C son igual a 0. Recuérdense cómo venía la expresión por acá, la vamos a volver a escribir. La expresión original es A al X cuadrado más B a la X
más C, que es como toda la vida nos la vendieron. Si se recuerdan, la forma original de la cual proviene esto es de un A a la N sería en este caso, o al cuadrado si lo quieren, A sub 2 porque es la potencia que tiene acá, más lo que sería un A a la 1 por la posición que tiene. Voy a quitarle la sub N y lo voy a poner realmente que le corresponde ahí, que es un A sub 2. Qué bandido, no se quería ir. Bueno, aquí vamos. Lo reescribimos, ¿verdad? Un A sub 2 por un X cuadrado. Un A sub 1 por un X a la 1, que no escribimos la potencia, más un A a la 0. Esta era la forma real que tiene la función originalmente. Cuando nosotros nos dicen que la resolvamos, nos presentan esto. A por X cuadrado más BX más C. Pero ¿qué sucede? Para este caso quiere decir que yo tengo el valor de B igual a 0 y C igual a 0. Si esos dos términos son igual a 0, entonces nuestra expresión nos va a quedar como un A a la X cuadrado. Y tenemos que poner cuidado a algo. Si se fijan, la A está antepuesta por un signo más. Quiere decir que esa parábola, cuando yo lo grafique, va a quedar abierta hacia arriba. Y eso lo tengo que tener claro por acá. Y como no tiene los otros dos términos, su vértice va a estar en el origen. Abierta hacia arriba, es decir, con esta forma. ¿Ya? Porque esto es lo que le sucede, se viene para acá. Luego, verifiquemos esto acá. Me dice, el caso 2. Si la gráfica ahora solamente tiene AB igual a 0. Es decir, que de esta forma, nosotros vamos a ver que entonces tenemos por acá lo que sería un AX cuadrado más BX más C. Pero como B vale 0, todo este término se elimina y queda simplemente escrito como A a la X cuadrado más C. Lo cual me indica que yo tendría, en ese caso, miren, esta forma abierta hacia arriba, pero que el vértice no pega en lo que es 0,0, sino que tiene un desfase de C unidades, que es esto de acá. ¿Ya? Y se vean por aquí les pongo, si B es igual a 0, se trata de una gráfica de una parábola que abre hacia arriba, pero con desfase en el origen y el desplazamiento en el eje Y de C unidades. Es decir, la forma que más o menos tendría que tener esa gráfica es acá. Que tengo el eje X y el eje Y. La gráfica empezaría en un valor numérico C, ¿verdad? O la constante que decíamos, y de ese punto tiene que abrir hacia arriba. ¿Ya? Estoy mostrándoles la forma que tienen que tener inclusive antes que grafiquen, porque así toda la vida nosotros vamos a tener ya una mejor noción de qué es lo que esperamos obtener al final de lo que es el apartado de la gráfica. Ustedes si se fijan acá, sigue con un signo el valor de A antepuesto que es de más. ¿Ya? Revisen este otro, también es de más acá. ¿Qué va a ser lo que va a suceder si de repente venimos nosotros y tenemos una función que sea menos a la X cuadrado? Va a ser siempre una gráfica que es una parábola, pero en ese caso tiene un vértice en el origen y abre hacia abajo nada más, ¿ven? Así es como quedarían estas. Sí, entonces ahora vengo yo y digo, bueno, entonces en esta otra forma, ¿qué sucede si yo tengo un menos a la X cuadrado, perdón, por X cuadrado más C? Porque esta es la forma que tiene. Voy a tener o voy a estar ante una gráfica que va a estar a C unidades,
Como le puse C positivo, voy a suponer que ahorita sí es realmente positivo y que puede estar acá el valor de C, miren, que es donde ve el vértice. Y desde ahí empieza a bajar la gráfica de esta forma. ¿Ya? Imagínense que venimos y tenemos que la C también puede ser negativa. Si la C fuera un valor negativo, entonces, ¿qué sucede? Como este es el origen, C va a estar acá abajo. ¿Se acuerdan de lo que les acabo de decir? De la recta de los reales, ¿verdad? Si C está antepuesto por un signo negativo, pues entonces no queda arriba del eje X, sino que queda en la parte de abajo, pero como A es negativo, siempre tiende a apuntar la gráfica hacia abajo como una U, pero invertida. Que esos son detallitos que nosotros tenemos que conocer para más o menos visualizar la fórmula incluso antes de graficar. Y les ponía por acá en la nota, ¿verdad? Si el símbolo que precede al elemento que está elevado al cuadrado es un signo más, se dice que la gráfica abre hacia arriba. Pero si es precedido por un signo menos, entonces la gráfica abre hacia abajo, que son estos dos casos que les presenté acá. ¿Ya? Cuando está precedida por un signo más la A y cuando está precedida por un signo menos. Ahora veamos en estos ejemplos que tenemos acá. Para empezar me dice, en este caso tengo un f de x que es menos un medio de x cuadrado. Como f es par, la gráfica de f es simétrica respecto al eje y. Es decir, que automáticamente se tiene una coordenada con vértice 0,0. Porque si se recuerdan, no tiene sumado ninguna parte literal extra ni ningún numerito extra. Sabemos que el número que le sumamos ahí es 0, ¿verdad? Entonces, es decir que así que solo... es decir que automáticamente tiene una coordenada de vértice 0,0 y que solo será necesario usar un número diferente de 0 en Y para encontrar los valores de X con igual magnitud y signo diferente a la izquierda y a la derecha de 0. Así se tiene como abre hacia abajo y se puede dar un valor a Y de una unidad bajo el vértice. Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Lo voy a escribir por acá. Como si yo veo la tabla de evaluación de signos, perdón, de la tabla de evaluación de valores numéricos, yo tengo ahí un f de x, ¿verdad? Que va a depender de un valor x por acá, y aquí voy a tener f de x igual a ¿cuánto? Menos un medio de x al cuadrado. Entonces, para ese caso, por estar antecedido por el signo menos, ya sé que va a abrir hacia abajo y me va a dar dos valores por cada uno que yo esté evaluando por acá. Entonces, como me va a abrir hacia la izquierda y hacia la derecha este elemento, vengo yo y digo, bueno, ¿y cuántos números quiero evaluar? Voy a poner, por decirles algo, si se fijaron ahí arriba, yo ocupé 3. Puedo también verificar otros valores numéricos. Miren, para graficar con 3 números que tengan una parábola va a ser más que suficiente. Lo que es el del vértice, que ya lo conocemos, ¿verdad? Si se fijan, el del vértice es 0. Pero un valor que esté a la izquierda de ese vértice puede ser, para este caso, menos 1 y 1. Cuando yo sustituyo, aquí tendría lo que es menos un medio por lo que es, y evalúo acá, ¿verdad? Menos 1 al cuadrado. Regálenme ustedes qué numerito tendría que dar ahí. Alejandro, regáleme qué numerito tendría que dar si evalúo menos un medio por menos 1 al cuadrado. ¿Alguien más que me pueda colaborar de los que están por ahí? Menos un medio. Entonces sería, como a nosotros muchas veces no nos gusta ocupar las fracciones, ¿verdad? Podemos poner que es menos un medio o que eso es igual a menos 0,5, ¿verdad?
Y si reviso ahora en 0, yo sé que automáticamente va a ser menos 1/2 multiplicado por 0 elevado al cuadrado. Y al sustituir acá, sé que eso me da 0 de nuevo. En el valor de 1 va a ser idéntico al cuando evalúo menos 1, ¿verdad? Menos 1/2 multiplicado por 1 al cuadrado, lo cual no me afecta en nada. Y eso me da menos 0.5. Ya con eso tengo 3 números para esa gráfica, porque así de sencillas son estas. Si se fijan, lo que voy a tener es entonces una gráfica que voy a tener el valor de X y el valor de Y, donde aquí tendría, vamos a ver, lo voy a hacer así, menos 1, que se daría por acá. Tengo acá el valor de 1 a la derecha. Me dijo que tenía el otro valor al final de lo que me va a dar. Sé que el vértice o los 3 puntos, si se vean, hay uno que es menos 1, y voy a poner que hasta acá arriba es el valor de menos 1 en Y. Entonces, menos 0.5 va a estar por acá, ¿verdad? Ups. Voy a quitar de aquí esto. Acá. En este de acá, como a la mitad de esa distancia tengo menos 0.5. Si eso es cierto, entonces tendría menos 1 con menos 0.5. El siguiente sería, si se fijan, 0 y 0 acá. Es este punto de acá, ¿ve? Y luego el último, 1, y me bajo hasta menos 0.5. Entonces, si se fijan, automáticamente me da la forma que nosotros ya habíamos descrito, que es una parábola con vértice en el origen y que abre hacia abajo. Porque no tengo más espacio a la derecha de esto que dibujé, voy a hacer aquí a la izquierda lo que son los pares ordenados que realmente acabamos de ocupar, que son el resultado de la evaluación que hicimos ahí, que si se fijan para este caso va a ser menos 1, menos 1/2, ¿verdad? O menos 0.5 para el primer punto. El segundo punto tiene 0,0 y el tercer punto 1, menos 0.5. ¿Ya? Esa es la forma más sencilla que tengo para poder graficar esto. No sé si tienen dudas al respecto según como se los acabo de mostrar. Y van a disculpar que puse la parte donde van las coordenadas X y, ¿verdad? El par ordenado a la izquierda, pero es porque me quedé sin espacio acá por ir haciendo la sustitución de cada valor acá. Según lo muestro acá, otra forma de hacerlo es que, como necesitaría solo un valor para poder encontrar esos dos de apertura, entonces vengo yo y digo, bueno, miren, en lugar de Y voy a suponer que va a estar en menos 1, que es el número que yo tengo aquí acá abajo. Si estuviera en menos 1, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo hago un despeje. Como este es menos 1/2, me llevo, como tengo menos 1 acá, me llevo a multiplicar el valor de 2, pero con todo y el signo que le acompañaba acá, porque yo cuando despejo no busco despejar valores de menos X, ¿verdad? Sino que de X positivo. Entonces, si me llevo el 2 que estaba dividiendo a multiplicar, me lo llevo con todo y el signo negativo, quedándonos X cuadrado. Entonces tendría menos por menos que me va a dar más, va a ser 2. Para quitar lo que es el X cuadrado, lo que hago es que le saco raíz cuadrada al lado izquierdo y al lado derecho. Entonces es raíz cuadrada de 2, va a ser el valor de X, o más y menos la raíz cuadrada de 2. Es decir, que tendría una X de raíz cuadrada de 2 o de 1.41 y una X de menos raíz de 2 o menos 1.41, que es otra forma que tenemos para poderla graficar con los 3 puntos. Si se vean, el vértice y los 2 puntos de apertura. Y nos queda con esa forma. Es igual lo que yo hiciera acá, ¿verdad? Como ya sé que es menos 1.41 y ya tenía otro valor por acá, simplemente lo que hago es correrme en esos valores de ahí. Ciertos espacios de esta que ya tenía por acá, tendría que pasarme un poquito hacia abajo de la misma y luego de eso pues mostrar cómo quedan esos puntos por ese otro método.
por acá más o menos iría el menos 1.41, ¿ya? Y se vean con ese, me dice que para cada valor, perdón, acá en esto de acá tiene que estar 1.41 acá y 1.41 por acá. Si yo bajara, más o menos quedarían un punto por acá y otro punto por acá, ¿ya? Para poder llegar, perdón, era hasta menos 1, ¿verdad? Hasta acá, más o menos por acá, ¿ya? Ustedes si se fijan, son dos formas en las que nosotros podemos hacer la gráfica, ¿ya? Pero, si se fijan, es de suma importancia saber desde antes cómo quedan los vértices, saber también cómo es que van a abrir, porque así yo puedo decir, entonces necesito un número que me abra tanto a la izquierda como a la derecha, y si va hacia arriba la gráfica o si va hacia abajo. El otro ejemplo que tenemos acá, si se fijan, es similar a ese. ¿Qué es lo que sucede? Es el mismo, menos un medio de x cuadrado, pero ahora le sumamos 4 unidades. Y como se los decía hace un momento, cuando estábamos viendo la fórmula, si tenía más c, entonces iba a desplazarse esas c unidades. En este caso, como es más 4, es decir, más un número positivo, va a estar arriba de lo que es el punto 0 en y. Va a estar en el punto 4 unidades en lo que es el valor de y. Nos dice por acá, ¿verdad? Para hallar la gráfica de esta función, solo se desplazan 4 unidades sobre el eje y al vértice de la parábola, es decir, un medio de x cuadrado o 0 en x, pero en y va a tener 4 y ese va a ser el vértice. Los puntos de corte se encuentran al igualar a 0 la función de la siguiente forma, que lo podemos hacer por un despeje. Si se vean, aquí le di yo el valor de 1, en esta otra, pero le di el valor de 1 porque no podía estar en 0, porque en 0 ya sabía que era 0,0. Pero acá, como no es 0,0, puedo darle valor de 0 al f de x o igual a la función y de ahí despejo. Como era más 4, pasó al otro lado como menos 4 y continuamos por acá. Menos 4 menos un medio, entonces el 2 que estaba acá dividiendo pasa a multiplicar con todo y el signo negativo y tenemos menos 2 por menos 4, se nos daría 8. Entonces tendríamos x cuadrado igual a 8, raíz cuadrada de 8 es más y menos 2.8284. Es decir, que tendría un punto 1 cuando utilice el menos 2.8284 o el valor que queda a la izquierda del número de los reales, con lo que sería un valor en lo que es y, que va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque igualamos a 0 esto. Por eso es que si se fijan, cuando uno está factorizando o uno está despejando, tiene que ver a que igualó este como lo igualé a 0. Es como que yo diga f de 0, es el que yo estoy encontrando, o y igual a 0, para saber cuánto vale x. Por eso es que estos de acá, si se fijan, tienen en la variable y el valor numérico de lo que es 0. Por esa razón que les acabo de expresar ahí. No sé si tienen dudas al respecto de eso o si vamos bien. Que de esto es lo que les digo. Si se fijan, este punto, cuando ocupo menos 2.8284 que queda a la izquierda, es de 0 en x y también es de 0 en y. Porque esta gráfica más o menos nos quedaría aquí sin meterme en los valores que aparecen ahí, ¿verdad? Lo que me dice es que yo voy a estar en el número 4 en y desde ahí va a empezar la gráfica. Como está antecedido por un signo menos, va a agarrar hacia abajo. Entonces, si yo me viniera en la recta de los x, tengo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 al lado izquierdo, ¿verdad? Menos 3, menos 2, menos 1. 1, 2 y 3. Entonces lo que hago es, si se fijan, como hay un menos 2.82, casi 3, me coloco acá, ¿ve? En el otro es 2.82, casi 3, también me coloco por ahí. Y lo único que hago es unir esos 3 puntos para saber cómo queda la gráfica. ¿Ya? Es decir, que si me voy aquí, yo podría ver que esta gráfica tiene que seguir después de esos puntos básicos
que yo encontré hacia abajo, ¿ya? Que es lo que les muestro por acá. Los puntos de corte y cómo es que van ahí. Y después de eso ya simplemente se evalúan estos, ¿ya? Por aquí ocupé inclusive, si hubiera querido ocupar el valor de 3 para ver cómo está, pero ya con esto que estaban acá, era más que suficiente para poder tener la forma de la gráfica, que es esta misma de acá. Ahora revisemos. Si tenemos una gráfica, pero ahora en la potencia que tiene este elemento es x al cubo, es decir, una potencia 3. Para este tipo de gráfico, cuando no se le está sumando nada más, porque si se fijan no hay ninguna x de más y no hay ninguna constante de más, se dice que va a ser una gráfica que pasa por el origen. Entonces, de igual forma podría tener 2 o 3 puntos que serían suficientes para poderla graficar. Voy con la de x cubo. Si yo quisiera graficar eso, si se fijan, para este caso utilicé 5 puntos para saberlo, ¿ya? Entonces ocupamos el valor de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 para verle la forma más que todo. Ya al tener eso, simplemente decimos, ah, bueno, tengo menos 2 y en menos 2 va a coincidir con 4. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. Todos estos sabemos que son negativos porque quedan en la parte de abajo. Y el valor numérico inicial es menos 1 en x, ¿verdad? Y menos 2. Entonces tendría que bajar en menos 2 hasta llegar a lo que es el valor numérico de menos 4. Ahí tendría el primer punto. El otro dice que es menos 1, menos 0.5. Es decir, por acá a la mitad de esta línea trazarme y llegar hasta menos 1. El siguiente es 0,0, que es este de acá. O sea, lo que quiero que vean es que no es que la gráfica haya existido al principio, sino que existió al principio fueron esos puntos que yo grafiqué. Y luego lo único que hago es unirlo a través de curvas o líneas para poder tener la forma. Después de 0 dice que es 1 con punto 5, que sería acá. Y luego vamos a tener lo que es 2 y hasta 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Quedó feito el 3 aquí. Entonces acá en 2, que es el número que corresponde acá, hay que desplazarse hacia 4, que es este de acá. Entonces si se fijan, la gráfica viene de esta forma. Le pongo flechitas para ver cómo, de dónde viene y hacia dónde va. Por el hecho de ser positivo, se dice que esta gráfica va creciendo conforme viene desde abajo hacia arriba. Cuando están con signo menos es al contrario, decrecen. Vienen de arriba, pasan por 0, en este caso porque no tiene sumado nada, ¿verdad? Y siguen decreciendo hasta llegar a menos infinito, que es el caso de este otro. Y si se fijan los valores numéricos para evaluar siempre, menos 2, menos 1 y 0. Me va a dar entonces en menos 2, que tiene que estar en 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Sería un punto que estaría más o menos por acá. Luego el otro dice que es menos 1 con lo que es 0.5, es decir, a la mitad de esto, por acá. Luego uno que es 0,0, el otro que va a ser 1 con punto 5, que quedaría acá, porque aquí está 1, y luego 2 con 4, ¿verdad? Negativo con menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Por acá, 2 con menos 4 acá. Y si se fijan, entonces la forma veo que si empiezo a evaluar de izquierda hacia derecha, van disminuyendo, o la trayectoria que tiene esta curva tiende a ir de un punto más alto arriba hacia un punto más bajo, o siempre decreciendo. Y ahí les coloco, se verifica que si el coeficiente de A es negativo, se trata de una curva decreciente, y si no, y si el coeficiente es positivo, se trata de una curva creciente, es decir, que siempre va hacia arriba. Ahora, este es el ejemplo que ustedes no tenían allí dentro del documento que les había subido a la clase. Este que tiene, miren, esta es una función grado 3, al igual que como ven en esa que les acabo de poner ahí arriba. Pero ¿qué sucede? No es solamente un x a la 1.
Entonces, es una función que si se fijan tiene 3 componentes lineales, por lo tanto, me va a quedar como una cúbica. Para este, yo lo que necesito encontrar son los puntos de corte en esta gráfica para poder hacer lo que es una transición. Y aquí hago la operación. Si se fijan, primero igualo a 0 toda la expresión. Y aquí que conste, si se fijan, ya está factorizada. Si no estuviera factorizada, nos toca que factorizar primero para después encontrar esto. Igualamos a 0, descomponemos cada uno de los términos como están multiplicando, ¿verdad? Sería x menos 4, x menos 2 y x menos 6 igual a 0. ¿Por qué? Porque como estaban antepuestos por un octavo y el 8 estaba dividiendo, pasó a multiplicar por 0 y me hizo que toda esa expresión quedara igualada a 0. Entonces, cada término lo separo y veo que voy a tener tramos como se hacía en la parte de la evaluación del dominio, ¿verdad? Entonces, tengo un límite que va a ser x menos 4 igual a 0. Despejo y me va a quedar que es un límite de x igual a 4. Luego, x menos 2 igual a 0, un x igual a 2. Y x menos 6 igual a 0, un x igual a 6. Y hago la tablita de evaluación de signos. Acá la evaluación de signos, si se fijan, no me va a servir o no lo quiero utilizar para determinar dominio y rango, sino que lo quiero utilizar para poder encontrar si los puntos van a quedar abajo o arriba de la función. Es más, sin meterle valores numéricos. Y los voy poniendo en orden. Si se fijan, x menos 4, x menos 2, x menos 4 y x menos 6. Los límites que encontré, me voy del más pequeño al más grande, empezando en el límite de 2, el límite de 4 y el límite de 6. Los valores de prueba, valores que sean antes de y entre cada uno de esos valores. Antes de 2, 0. Después de 2, 3. Antes de 4 es 3, pero más después de 4 es 5. Así que antes de 6 es 5 y después de 6, 7. Y sustituyo en cada parte de los elementos. Fíjense bien, este valor de 2, de 4 y de 6 me dicen, y esto por eso es que no lo evaluamos de nuevo, porque esos me van a hacer 0 a la función y cuando me hacen 0 a la función en una gráfica, me van a decir a mí que son puntos de corte con el eje X. Es acá, miren. Yo tengo esto. Yo tengo acá X y tengo acá Y. Entonces, cuando tenga el valor de 2, no pasa nada. Cuando tenga el valor de 4, ya es parte de la gráfica. Cuando tenga el valor de 6, también es parte de la gráfica, porque este sería el valor de 2,0, 4,0 y 6,0. Pero como no tengo puntos intermedios, no sé cómo va a quedar la bendita gráfica. Y por eso es que si se fijan, evaluamos un número antes de 2, que para este caso estoy ocupando 0. Si meto acá 0 menos 2 es menos 2, 0 menos 4 menos 4, 0 menos 6 menos 6. Entonces veo los signos, menos por menos me va a dar más y más por menos me da menos. Quiere decir que este pasa bajo el eje X. Si yo viniera acá y agarro el punto 0, quiere decir que ahí voy a tener en algún valor numérico por acá un punto, miren. Entonces la gráfica iría desde acá y llegaría a este punto, va creciendo acá. Luego veo entre 2 y 4, que puse el número 3, me dice que ahí voy a tener más por menos, va a ser menos, porque 3 menos 2 me da 1, que es positivo, 3 menos 4 me va a dar el valor de menos 1, que es negativo, y 3 menos 6 es igual a menos 3, que es negativo. Si se recuerdan, este 2, 4 y 6 que aparecen acá son de estos apartados que teníamos de la función original. Entonces tendría, como les digo acá, más por menos da menos y menos por menos da más. Es decir, que este me dice que es positivo. Si es positivo, entonces va a pasar sobre la recta de los X en ese pedacito. Ah, entonces si yo agarrar el 3 y lo evaluara realmente cuánto me da, va a pasar por aquí, miren. En el 4 yo ya sé que definitivamente quedaba en 0 porque eran los primeros puntos que tenía. Entonces va a ser así. Va a llegar al punto que dé lo de 3 y luego de eso tiene que bajar para llegar de nuevo a ese valor de 4 cuando vale 0. Luego veo entre 4 y 6, que es el número 5. Me dice que cuando evalúo en el primer apartado me da 3 positivos, 5 menos 2, y es
es un signo positivo del tercer resultado. 5 menos 4 es 1, es decir, también de signo positivo. Y 5 menos 6 me da negativo, un menos. Y veo los signos. Más por más da más. Y ese más de resultado por menos me queda con menos. Quiere decir que entre 4 y 6 va a tener un valor negativo que pasa, es decir, un número o una forma de la gráfica que pasa abajo del eje X. Es decir, si me pusiera por acá y que el 5 está más o menos aquí, entonces ese otro punto va a pasar por acá y tendría que tener esta forma. Si se fijan, aquí es donde se va desplazando la gráfica que nosotros tenemos. Ahora bien, después del 6, ¿qué es lo que le pasa? En el primer tramo sería 7 menos 2, que es 5 con signo positivo, 7 menos 4 es 3 con signo positivo y 7 menos 6 es 1 con signo positivo, es decir, más por más da más, por más, más. Es decir, que acá pasa por arriba. Si yo agarrara por acá y colocar el espacio donde tendría que ir ese 7, esto va a seguir creciendo acá. Es decir, que después de ese punto esta cosa va a crecer, ¿ya? Si se fijan, este de acá venía creciendo desde el principio, la gráfica, porque venía desde un valor negativo y empezó a subir, a subir. En el tramo de 2 y 4 tuvo una curva, entre 4 y 6 tuvo otra curva, y de 6 en adelante sigue subiendo. Eso es para evaluarlo. Si ya quiero conocer los valores numéricos sustituyendo, pongo la función y puedo agarrar los números que utilicé allí para saber bien, miren. Coloco 0, si coloco 0, entonces me va a quedar simplemente el valor de ¿cuánto? De menos 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una multiplicación de los factores en esto de acá. Revisemos por ahí. Si ocupo el valor de 2, ¿qué va a suceder? Tiene que ser 0, que dijimos que era el punto de corte. No sé si tienen dudas hacia ese punto. Revisemos los valores, muchachos. Eva María, ¿me ayuda por ahí? Eva María. Disculpe, licenciado. Fíjese que acabo de regresar porque tuve un problemita aquí en mi casa. Entonces, pues no pude escuchar esa parte. Ay, disculpe. Va, hágame un favor, corrobóreme esto que le estoy mostrando. Si se fija, aquí voy a evaluar el número 0 en X, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que da? 0 menos 4, 0 menos 2 y 0 menos 6. Aquí me tendría que dar menos 4, menos 2 y menos 6, ¿verdad? Entonces, tendría que hacerme el favor con su calculadora, ¿verdad? Multiplíqueme menos 4 por menos 2 por menos 6. Ok, menos 4. Menos 48. Ese menos 48 dividámoslo entre 8, porque si se fija hay un octavo que dice que va a multiplicar a todo lo que dé de esa evaluación, ¿verdad? Entonces ese valor entre 8, ¿cuánto le da? Menos 6. Menos 6. Vean, Sí. Bueno, en la grabación no va a ver usted que antes les expliqué cómo es que se hacía acá, a través de estos signos que aparecían, de más o menos cómo va a quedar la forma de la gráfica. Pero ahora lo hago ya evaluando números, porque cuando hicimos una factorización me salió el valor de 4, de 2 y de 6, que esos tienen que ser puntos de corte de la gráfica. Pero entre esos intervalos y antes de ellos necesito saber cómo es que quedaba la gráfica. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, evaluando los números intermedios y lo que es los números de la parte de corte. Entonces tendría un número de 0, menos 6. Cuando valga 2, como le decía que en la factorización ocupé igualando la función a 0, si entonces vale 2, quiere decir que y o la función completa vale 0. Por eso es que no hago la evaluación si se fija acá. Y si la quisieran usar ustedes con 2, resulta que sería 2 menos 4, que va a quedar el valor de menos 2, pero cuando me vaya en este pedacito voy a tener 2 menos 2. Y si eso es 0, todo lo demás lo va a hacer 0. Por eso es que le pongo automáticamente 0, que es de donde provenía ese análisis. Luego decíamos entre 2 y 4, que era 3, evaluando ese número, 3 menos 4 por 3 menos 2 por 3 menos 6, me va a dar un valor numérico. Y ya vean, 3 menos 4, menos 1. 3 menos 2, perdón, sí, 3 menos 2, 1. Entonces sería menos 1 por 1, menos 1. 3 menos 6 es 3. 3 negativo, ¿verdad?
3 negativo por el menos del anterior va a ser positivo. Entonces, 3 entre 8, ¿cuánto les da? Ahí siempre con la calculadora. 3 entre 8. 0.375. Que si se fijan es el valor numérico que les he puesto acá. O sea, ahorita estoy haciendo que lo vayan probando con la calculadora porque así es como se evalúa para tener las gráficas de funciones polinomiales que no son como la cúbica que no tenía nada más agregándole, sino que va a ser cualquiera, pero que necesito factorizarla si no está factorizada, y si ya está factorizada, solo encontrar los puntos de corte y valores antes y después. Así que si se fijan, si yo termino de graficar, vean la forma que tiene con estos valores numéricos que encontré acá, es esta. Es parecidita a esta que les hice antes de meterle el número, sino que solo viendo la forma y la trayectoria que ahí aparecían. Bueno, por el momento, si se fijan, si tuvieron algún inconveniente y pues tuvieron que retirarse, ahí les queda la grabación para que se vayan orientando, y cualquier duda, pues por ahí vamos a estar. Voy a ver si les puedo subir una pequeña guía para que puedan practicar este apartado de lo que es las gráficas. Vi que también de repente se nos desapareció por acá el compañero que estaba al principio, a saber qué inconveniente tuvo por ahí. Miren, yo sé que es difícil para ustedes muchas veces estar pues en las clases a estas horas, y más que se puede presentar algo por ahí, ¿verdad? Gracias a Dios les va a quedar este apartado de lo que es la explicación grabada, así que espero que la aprovechemos. No sé si tienen dudas al respecto, Stephanie, Melanie, Leslie, Aide o Eva María. Si se fijan, ajá, dígame. Mi parte, ahorita no tengo dudas. Igualmente, Lick, esa era la única duda que tenía esa parte. Pero ya está aclarada. Gracias. Bueno. Aide y Leslie, ¿qué dicen? Stephanie. Por mi parte igual todo bien, ingeniero. Sí, igual de mi parte. Por el momento. Mi pregunta es si en Sí. los ejercicios deben de llevar todas estas operaciones. Sí, porque si no la llevan, de repente lo que le va a suceder es que no va a poderla graficar, porque con las polinomiales, así como esa, que tienen un término o una ecuación más grandota, muchas veces toca que primero factorizarlas, tener esos pequeños espacios y después encontrar los puntos de corte y hacer esa tablita de evaluación, o si se fija, por lo menos saber cuáles son los puntos intermedios para poderla graficar. Porque, sigamos, si tienen que graficar, lo van a hacer con lápiz y papel. En las resoluciones de las evaluaciones, ustedes le van a tomar una fotografía a eso que hicieron, y eso es lo que van a adjuntar con todos los procesos debidos de ella. Bueno, muchas gracias. Bueno, miren, yo les pregunto muchas veces que si tienen dudas y si todo quedó bien. Yo sé que a veces por pena no consultamos, y otras veces porque, bueno, ya me cansé, ya es hora de ir a ver qué más hago, o tengo algún compromiso pendiente por ahí, pero este espacio tendríamos que utilizarlo para disipar dudas. Yo sé que ahorita de repente me dicen, bueno, está bien, pero ya cuando me pongo a hacer las cosas, de repente hay algún impasse que no me deja hacer bien las cosas o que me equivoque. Bueno, por el momento vamos a dejar la grabación hasta acá. Voy a prepararles alguna guía para que ustedes puedan trabajarla en evaluación, y lo que es la parte de la gráfica. Entonces, si se fijan, conforme vamos avanzando, como les digo, por eso es que les dejo los ejercicios para cierta fecha, para que conforme vamos avanzando ustedes van practicando, y cuando viene la evaluación, pues ya van a estar preparados. Yo sé que son 8 integrantes de esta asignatura, pero si se fijan, pues ahorita solo habemos 5, habíamos 6 con el otro compañero que se les había unido, pero de repente pues tuvo algo por lo cual se debió de ausentar. Así que hasta aquí nos quedamos por el momento. Les hago el llamado para que los compañeros que no estuvieron durante la reunión y están viendo las grabaciones, que se nos vayan uniendo, porque de repente no todos tienen las mismas incógnitas, o no a todos se les va a hacer igual de sencillo o de difícil. Voy a detener la grabación en este momento.